Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Gracias al amigo de Liverpool que ha pintado mi cara en este grafiti que pueden ver en sus pantallas. Me gustaría pedirle a la gente de todo el mundo que pinte mi cara en grafiti en su ciudad. Gracias, Liverpool. Debe de haber ya 5 o 6 grandes ciudades en el mundo con mi cara en un gran grafiti. Bien. Hablemos de los liliputienses que consideraban que el fraude es un delito más grave que el robo. Y es que vigilando y tomando precauciones, uno puede proteger su casa frente a los robos. Sin embargo, en lugares donde se permite el fraude y no existe una ley que lo castigue, el operador honesto siempre sale mal parado y el villano se aprovecha. No tienen más que fijarse en Estados Unidos o en el Reino Unido para darse cuenta de que los liliputienses tienen razón. Los villanos siempre se acaban aprovechando. Tengo conmigo a la mayor encantadora de villanos, Stacey Herbert. Bueno, sinceramente creo que hay muchos villanos que controlan el mundo, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, el más villano de todos no es otro que Jamie Dimon de JP Morgan. Jamie Dimon tiene un don que le permite no desaparecer nunca, como el herpes o el SIDA. Es un herpes financiero que, donde quiera que vaya, infecta de su virus bancario a la gente. Yo añadiría que es un liliputiense y un gran indio, todo en uno. McCain presiona a la justicia para que exija responsabilidades a los ejecutivos de JP Morgan. Como sabemos, el pasado 26 de septiembre, Jamie Dimon se reunió personalmente con Eric Holder. Pues bien, como consecuencia de ello, el senador McCain ha enviado a Eric Holder una carta que dice así: ¿exigirá responsabilidades personalmente a algún director responsable o empleado importante de JP Morgan por todos los errores cometidos? Escribió McCain, senador por Arizona, en una carta remitida hoy al fiscal general Eric Holder. McCain, la cabeza visible de los republicanos en la subcomisión del Senado que investiga las pérdidas récord registradas por JP Morgan el año pasado, criticó la reunión que mantuvo Holder el pasado 26 de septiembre con el director general de JP Morgan y lo definió como algo muy poco habitual. La reunión tuvo lugar para hablar sobre la supuesta multa de 11.000 millones de dólares que, como responsable de JP Morgan, tendrá que pagar por haber cometido fraudes hipotecarios. Enhorabuena a John McCain, retiro todo lo desagradable que dije de él por sus tendencias belicosas y su intención de bombardear Irán. Voy a eliminar el tuit en el que dije: querido Vietnam, llévese a John McCain y métalo de nuevo en un campamento para prisioneros de guerra, que parece que eso le gusta. Parece que quiere enfrentarse a los banqueros mafiosos y por eso escribió una carta a Eric Holder. Desgraciadamente, Eric Holder, al igual que Gary Gensler, de la Comisión de Comercio en Futuro sobre Mercancías, que los miembros de la Comisión sobre Intercambios y Garantías y que el resto de las autoridades reguladoras son pagados por Jamie Dimon. Sin embargo, como decían los liliputienses, el fraude constituye el mayor peligro para una economía, puesto que expulsa del mercado a los buenos, a aquellos que pretenden vivir honradamente, mientras que al villano se le permite cometer un fraude tras otro, y luego acudir al Departamento de Justicia para mantener una reunión en persona. La situación podría parecerse al encuentro entre Príncipe Bandar y Blair. ¿Lo amenazó? ¿Quién sabe lo que sucedió en esa reunión? El caso es que John McCain afirmó: su encuentro en persona con el director general de una empresa a la que se está investigando por la vía penal, celebrado a petición del propio director, mientras las negociaciones sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el pago aún siguen abiertas. Es algo muy poco habitual y, teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo, puede suscitar preocupación. Como solía decir William Blake, antiguo regulador bancario que metió a muchos banqueros en la cárcel tras la crisis de ahorros y préstamos, la economía de Estados Unidos tiene una marcada naturaleza delictiva. Y ese carácter se pone de manifiesto día tras día. Eso sí, nuestros amigos de la CNBC lo niegan todo. No creen que Jamie Dimon o Lloyd Blankfein de Goldman Sachs hayan cometido grandes delitos o fraudes, pero lo han hecho y hay pruebas de ello. Si tras la crisis de ahorros y préstamos no se hubiera legalizado los fraudes bancarios que comete Jamie Dimon en la actualidad, estaría en la cárcel, al igual que los banqueros de esa época. Recuerda que una de las consecuencias de la crisis de ahorros y préstamos fue cuando los banqueros cambiaron las leyes para que los delitos cometidos durante esa crisis fueran legales. Descriminalizaron las estafas Ponzi y el terrorismo bancario, una forma de ganar dinero ampliamente aceptada en Estados Unidos. Pues bien, si las leyes no hubieran cambiado, Jamie Dimon estaría sentado al lado de Bernie Madoff. Sin embargo, Eric Holder y toda la clase dirigente de Washington que recibe dinero de los extorsionadores de Wall Street
han cambiado las leyes para que los delitos con penas de prisión e incluso ahorcamiento ya no lo sean. Cabe señalar que ahora en el mundo de los tuiteros interesados en el mundo de las finanzas, las estafas Ponzi se denominan estafas Osborne. Estafas Osborne. Creo que debemos explicar de dónde salen las referencias a los liliputienses. Hablamos del libro Los viajes de Gulliver. Escrito por Swift en 1726. Son los liliputienses. Eso es. Sí, parecen muy sabios los liliputienses. Bien, estamos hablando de un ambiente delictivo en el que abundan los fraudes y los villanos. Ahora bien, ¿cómo llega a ocurrir eso? ¿Cómo es posible que a la población le parezca bien que solo vayan a la cárcel los violentos que protagonizaron los disturbios de Londres hace unos veranos y que, mientras tanto, Jamie Dimon pueda acudir al Departamento de Justicia para reunirse con el fiscal general de Estados Unidos y decidir si se le debe multar o si debe enfrentarse a algún tipo de castigo? Pues bien, todo ello se debe en parte a los medios de comunicación y a la propaganda, lo que nos lleva al siguiente titular: los defensores de JP Morgan de la CNBC. Voy a mostrarte un pequeño vídeo en el que María Bartiromo de la CNBC entrevista a Alex Parin del Huffington Post. ¿Deberíamos hablar de la fortaleza financiera de JP Morgan en este momento? Porque a pesar de las pérdidas, el banco sigue funcionando bien. Ha conseguido ganancias de decenas de miles de millones de dólares e ingresos de cientos de miles de millones. ¿Cómo puede usted criticar eso? Creo que muchos de sus ingresos y de sus ganancias proceden de operaciones turbias. Venga ya, operaciones turbias. Es la misma mentalidad de la época de las plantaciones. Resulta curioso comprobar cómo los políticos de Estados Unidos están rompiendo las barreras raciales. Jamie Dimon, que viene de la gran casa, va a visitar a Eric Holder, que está trabajando sobre el terreno, y la lecciona sobre su propiedad, sobre la plantación, para que Holder pueda encontrar su lugar en ella. Lo mismo le ocurre a Barack Obama. Y María Bartiromo es como una bella mujer del sur profundo estadounidense. Atlanta se quema. ¿Qué hago? Volviendo al asunto de Jamie Dimon y JP Morgan, María Bartiromo le preguntó a Alex Parin qué habían hecho mal y qué delitos habían cometido, y le instó a que mencionara 3. Pues bien, yo misma lo haré. En primer lugar, lo que sucedió en el condado de Jefferson, en Alabama, donde los banqueros de JP Morgan sobornaron a los oficiales del condado. Ahora bien, los únicos en ir a la cárcel fueron los que aceptaron los sobornos, no los banqueros de JP Morgan, que se limitaron a pagar una multa por las permutas fraudulentas del incumplimiento crediticio. ¿Es el 2? No, es el 1. Sigue siendo el 1. El número 2 es la manipulación de los mercados energéticos en California y el número 3 la manipulación del LIBOR. Y es que Fannie Mae y Freddie Mac, las agencias respaldadas por el gobierno, han demandado a JP Morgan, el banco de Jamie Dimon, por manipular las tasas de interés globales en un mercado que mueve más de 300 billones de dólares. Y a esos 3 hay que añadirles el caso de la AIG, el de Madoff, en el que JP Morgan y Jamie Dimon estaban metidos hasta la coronilla. La violación de los requisitos de capital mínimo, que incumplen las 24 horas del día, 7 días a la semana, etc. La lista es interminable. Tienen un historial delictivo peor que el de Tony Soprano. Pero Jamie Dimon es blanco, y eso en Estados Unidos implica que tiene razón. Sin embargo, Eric Holder es claramente negro y a él tampoco se le castiga por los delitos cometidos. No creo que se trate de un problema racial. Pero le dieron una lección. Sí. Porque se estaba pasando de la línea que debe observar. Así que tuvieron que enviar a Jamie Dimon, el gran padre blanco de Wall Street, para decirle a Eric Holder: ocupe su sitio. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos utilizando muchas metáforas en el programa de hoy. Tú empezaste hablando de los liliputienses. ¿A quién se le ha ocurrido poner a los liliputienses en el teleprompter? No lo sé, pero el caso es que están. Ya ven, Max se limita a leer el teleprompter y yo soy quien escribe. Nadie duda de ello. Bien, la otra cuestión de la que hablaban son los beneficios, que han dilapidado por completo. Felix Salmon, de Reuters, escribe: además, los bancos no deberían tener beneficios desmesurados, solo son intermediarios, y en una economía eficaz la competencia debería acabar rápidamente con sus beneficios. El hecho de que las ganancias de los bancos sean elevadas constituye un indicio de que el banco en cuestión está extrayendo beneficios de la economía en lugar de ayudarla a crecer. Como dijiste al principio del programa, los liliputienses pensaban que el fraude era un delito grave porque permite que los villanos se reproduzcan. Pues bien, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo aumentan los beneficios del sector bancario, porque a los villanos
Se les permite robar, engañar, absorber y cometer fraudes una y otra vez. Bueno, yo prefiero quedarme con la comparación de las plantaciones. El argumento que se utilizaba en el sur para justificar la esclavitud era precisamente que era rentable. Pues bien, Jamie Dimon dice en relación con los fraudes que comete cada día son rentables y por lo tanto es honesto cometerlos. Por su parte, María Bartiromo, o como quiera que se llame, es partidaria de la idea de que cada uno debe hacer lo que le corresponde. Jamie Dimon es un aristócrata que sabe qué es lo mejor para Estados Unidos y para el resto del mundo. Concédanle el beneficio de la duda, está por encima de la ley, y si no les gusta, vayan a recoger algodón. Por último, Felix Salmon también señala en su artículo que la razón por la que Jamie Dimon fue a reunirse con Eric Holder fue en relación con el fraude de las hipotecas que destruyó el mercado hipotecario estadounidense. De hecho, en la actualidad, casi el 100% de las hipotecas están respaldadas por el gobierno de Estados Unidos, puesto que el sector privado no existe. Como consecuencia de las mentiras de JP Morgan sobre sus hipotecas, el país sufrió unos daños mucho más graves que los que se habrían producido si el precio de las acciones hubiera bajado. Y dado que JP Morgan se mete en problemas con las autoridades una y otra vez, la opinión pública tiene todo el derecho a exigir responsabilidades a las personas al frente del banco. Tras la crisis del 2008, cuando los beneficios de los bancos se vieron dilapidados por completo por el nivel excesivo de apalancamiento y de las apuestas equivocadas, surgió la idea de que para restaurar la honestidad de la economía y que los bancos volvieran a ganar dinero, se les tenía que rescatar por billones y billones de dólares para restaurar el fundamentalismo de los mercados, en virtud de lo cual los beneficios priman sobre las personas. La misma filosofía reza en aquellos que se colocan una bomba en el cuerpo, acuden a una cafetería y la hacen estallar. Jamie Dimon hace lo mismo con la deuda. Es un banquero suicida. Y María Bartiromo justifica el fundamentalismo y el terrorismo de los mercados. Gracias, María, lo está haciendo perfecto. Muy bien, Stacy. Gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Mark Armstrong de publicbanking.org. Mark, bienvenido. Hola, Max. Muy bien, Mark. En primer lugar, hablemos del sistema bancario tal y como lo conocemos y de la función de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos, la FDIC. La Corporación Federal Aseguradora de los Depósitos tiene como objetivo proteger los fondos de los ahorristas, pero solo cuenta con 26.000 o 27.000 millones de dólares, mientras que el total de los depósitos supera con creces el billón. Así pues, si tenemos en cuenta que la burbuja de los derivados supera los 10 billones, podría generarse un grave problema. Veamos un instante estas cifras. Usted asegura que el total de los depósitos suman más de $1 billón. Ahora bien, ¿con qué cantidad cuenta la FDIC? Con unos 27.000 millones. De acuerdo. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en Chipre, donde se produjo un retiro de dinero y los depósitos que los ciudadanos tenían en los bancos fueron confiscados por el gobierno. Usted asegura que la FDIC dispone de una cantidad de fondos ínfima en el caso de que se produzca un desplome del sistema financiero, que ocurrirá casi seguro dentro de poco. ¿Qué piensa usted? ¿Podría decirse que Estados Unidos es un firme candidato a que se produzca un retiro de dinero? Sí, porque según la ley Dodd-Frank, los contribuyentes no pueden rescatar a los bancos. Por lo tanto, cuando quiebren, ¿qué van a hacer? No se les aplican las mismas reglas que a otros negocios. Y es que cuando un banco quiebra, sus activos se dispersan, consiguen hacerse con los depósitos y convertir a los ahorristas en accionistas para continuar con su actividad. Bien, hay otro aspecto muy importante del que usted y Ellen Brown, seguidora y amiga de este programa, hablan en publicbanking.org. ¿El ahorrista es dueño de su depósito? No. Explíquelo mejor. Si yo le doy mi dinero al HSBC o Citibank o a cualquier otro banco, ¿no soy dueño de ese dinero? No, se convertirá en acreedor del banco. El dinero es propiedad del banco, que lo trata como una obligación. El banco le debe ese dinero a usted. ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Y hay alguien que esté intentando cambiarlo aparte de ustedes? Porque existe un claro conflicto de intereses. Si las cosas van mal, lo primero que dice el banco es que esos depósitos son suyos y que uno tiene que hacer cola detrás de los grandes acreedores.
El año 2008 fue una llamada de atención para la opinión pública estadounidense y el resto del mundo. La gente se está empezando a dar cuenta que el sistema bancario está repleto de fraudes. Se nos ha dicho una cosa, pero la realidad es otra. El sistema está repleto de fraudes. Parece como si hubiera una plaga y todos los bancos y entidades compartieran estos fraudes. En la década de 1980 se produjo la crisis de ahorros y préstamos, cuando bancos extendían certificados de depósitos a la gente sabiendo que no podría pagarlos y que cuando eso ocurriera, el gobierno intervendría, es decir, se aprovecharon del sistema. Ahora bien, cuando se descubrió ese escándalo, en lugar de que el gobierno o cualquier autoridad impusiera normas que evitaran que eso volviera a suceder, parece que los grupos de presión de los bancos estadounidenses encontraron la fórmula para cambiar las leyes de manera que cuando volviera a hacer lo mismo, no fueran a la cárcel, como sucedió la vez anterior, cuando más de 1,000 banqueros acabaron en prisión. Mark Armstrong, ¿me equivoco? No, tiene toda la razón. Y lo peor es que, a pesar de las leyes existentes en el ámbito de las quiebras, se les trata de forma especial. Cuando un banco quiebra, consigue hacerse con el dinero de los ahorristas y lo convierte en capital. No hay ningún otro negocio que pueda hacer eso, pero los bancos sí. Bien, hablemos de los 700 billones que mueve el mercado de derivados, una cantidad asombrosa. En caso de que el banco quiebre, ¿quién tiene prioridad, el ahorrista o el que maneja los derivados? Sí, el que maneja los derivados. Usted ha dicho que la FDIC dispone de una cantidad muy pequeña para cubrir el billón de dólares de los depósitos. Pues bien, la cifra de 700 billones que mueve el mercado de derivados va también en contra de la economía global, cuyo PBI se sitúa en cerca de los 60 billones. Sería injusto decir que cuando Hank Paulson comparece ante el Congreso para pedir $1 billón para el programa TARP, está extorsionándonos y amenaza con provocar el hundimiento del sistema a través de los derivados si no le conceden el dinero. ¿Sería injusto afirmar eso? No, en absoluto. Hablemos de lo que hace su grupo. Les recuerdo que estamos hablando con Mark Armstrong de publicbanking.org. Bien, Mark, ¿cómo podría un banco público abordar el problema con este modelo? La premisa del Instituto de la Banca Pública, del que formó parte y que fundó Ellen Brown, junto con una docena de personas, es que todas las finanzas públicas han sido absorbidas por entidades privadas. Así pues, en Estados Unidos ya no hay verdaderas finanzas públicas. En casi todos los estados, el dinero público y el que procede de los impuestos se deposita en bancos privados, lo que genera una cierta dependencia de las autoridades públicas hacia el sector privado. El concepto de la banca pública consiste en depositar el dinero de los ahorristas, que supera el $1 billón, en bancos públicos controlados por el Estado, que luego pueden utilizar su capacidad de crear crédito para financiar la construcción de puentes, escuelas y otras infraestructuras necesarias. Parece que el sector bancario es muy simple. Cuando yo trabajaba en Wall Street, estaba en vigor la regla 363, que significa pagar intereses al 3%, prestar dinero al 6% y llegar al campo de golf antes de las 3. Sin embargo, este modelo de banca es tan simple que es prácticamente un servicio público. Me gustaría compararlo con el suministro de luz, que está regulado desde hace muchos años, ya que no es deseable que las empresas privadas determinen el precio de la energía, porque podría provocar daños a la economía. Pues bien, lo mismo ocurre con el sector bancario, que es un servicio público. Sin embargo, ya no existen bancos públicos. Todos han sido adquiridos por bancos gigantes, privatizados y apalancados hasta niveles de 50 o 60 a 1. Lo que usted dice podría provocar esta reacción en los que se olvidan de la historia de la banca. Usted está desterrando el mercado libre y el capitalismo para volver a una especie de modelo intervencionista. Pero eso es falso. Usted propone que los bancos vuelvan a su origen. Sí. Es un negocio muy simple con una actividad muy sencilla y no debería organizarse de forma tan compleja. Si tomamos en consideración servicios públicos como la luz, el agua, los transportes o el correo, nos damos cuenta de que probablemente hay uno que sea más importante que todos ellos.
la creación del dinero. Cada uno de esos mercados se concibe como un ámbito cuya industria se quiere regular, además de proporcionar un servicio público. Eso es lo que hace posible que salga agua del grifo, que la electricidad circule por los cables o que el correo se distribuya por todos los lugares, aunque esos servicios se estén privatizando, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Pues bien, las finanzas públicas también han sido privatizadas por completo. De hecho, las autoridades públicas financieras necesitan acudir al mercado privado para obtener fondos a un costo relativamente bajo. Incluso en California se han vendido bonos de cupón cero durante los últimos 7 años por valor de $9.000 millones, que al haber sido financiados han provocado un costo de $27.000 millones en concepto de intereses. Se están absorbiendo las finanzas públicas, por lo que la banca pública puede constituir una alternativa para financiarnos por nosotros mismos, sin tener que acudir a los mercados privados. No me gustaría generalizar, pero hay una cosa que no comprendo de los estadounidenses. Parece que les gusta y que entienden que Walmart utilice su gran tamaño para presionar a los proveedores y conseguir precios bajos. Pero, sin embargo, no parecen entender que el tamaño del gobierno puede utilizarse para presionar a los proveedores y conseguir una banca, una sanidad y transporte barato. En otras palabras, los que más se beneficiarían si se negociara como lo hace Walmart serían los ciudadanos. Y sin embargo, son los primeros en decir, no queremos precios bajos. Queremos pagar hasta que nos desplumen. ¿Por qué ocurre eso, Mark? Como usted dice, la banca es un negocio sencillo y lo que les da a los banqueros el derecho de extender el crédito es el permiso bancario, que suele conceder el gobierno de cada estado. Sin embargo, los gobiernos se privan del derecho de poseer ese mismo permiso, sentarse en la mesa y tener acceso a fondos a bajo costo, que es lo que se necesita para financiar mejor los puentes, las escuelas, etc. Fíjese en el puente de la Bahía de San Francisco, que acaba de volverse a abrir. Es un puente muy bonito. Hace 2 días que lo crucé por primera vez. Pues bien, su remodelación ha supuesto un costo de 6.400 millones en materiales y servicios y un gasto de otros 6.000 millones en concepto de intereses. Sin embargo, durante su remodelación no nos fijamos en cómo se costearía y eso que su financiación hace que el costo se duplique. Como solemos decir en este programa, el PBI abarca todas las inversiones erróneas que la comunidad realiza y los intereses que esas inversiones generan. Sin embargo, cuando analizamos la inflación respecto al trabajo, comprobamos que todo se devalúa. Así pues, si uno se gana la vida trabajando, todo se devalúa. Y eso que Ben Bernanke insiste en mantener las tasas de interés bajas para ayudarnos. Sin embargo, si yo soy banquero, el PBI es estupendo y tengo que pagarme una prima. ¿Es verdad eso? Así es. Nos queda un par de minutos. Díganos cómo funcionaría un banco público, cómo lograría reducir los costos de servicio de la deuda. Usted se plantea la idea y me gustaría que ahondara un poco más, porque en esta economía los costos de los intereses son la causa de todos los males. De forma que si las tasas de interés volvieran a situarse en un nivel normal del 5%, que constituye el interés habitual del bono a 10 años desde que acabó la guerra, en lugar del 0,5% actual, el costo de los intereses aumentaría un 500% o incluso más. Pero nadie parece estar protegiendo a la gente de eso. Cada vez se acumula más deuda que llena los bolsillos de Goldman Sachs, JP Morgan, el HSBC y Barclays. De acuerdo. Podemos poner como ejemplo el Banco del Dakota del Norte, que es el único banco público de Estados Unidos y que financia las infraestructuras. De hecho, ha dedicado $50 millones a financiar la construcción de un trasvase hidráulico en el oeste de Dakota del Norte. Ahora bien, veamos cómo funciona. Los consumidores de agua son los que pagan los intereses. Sin embargo, no importa cuál es el interés, porque todos esos intereses son abonados al banco, que es propiedad de los ciudadanos, por lo que ese dinero adquiere la consideración de ganancias para los presupuestos generales, lo que permite a su vez bajar los impuestos u ofrecer mejores servicios.
Al final se acaba creando un círculo cerrado en el que no importa cuáles son los intereses, puesto que si la gente paga los intereses, pero luego se le devuelven en forma de beneficios. Esa es la mayor proposición del valor que ofrece un banco público. Los intereses son devueltos a la misma economía que los pagó. ¿Qué ocurrió con el Banco de Dakota del Norte durante la crisis financiera? En el 2008 las ganancias sobre el patrimonio alcanzaron el 25%. El banco no se vino abajo, sino todo lo contrario. Así es, y las ganancias sobre los activos se situaron en el 2%. Le fue muy bien. Lo interesante de los bancos públicos es que van al revés de los ciclos. Parte de nuestro material procede de América Latina, donde hay un gran número de bancos públicos. Pues bien, uno de los estudios llevados a cabo recientemente revela que los bancos crecieron durante la recesión, al igual que el Banco de Dakota del Norte. Por lo tanto, están haciendo lo que cabe esperar de una economía sana y equilibrada. Cuando un área se viene abajo, otra la compensa. Exacto. Lo que ocurre ahora es que todos los bancos operan exactamente con los mismos productos al mismo tiempo y con el mismo apalancamiento. Y cuando uno salta por los aires, todos van detrás. Así es, se produce una quiebra de todo el sistema, pero los bancos públicos están cubiertos frente a eso. Estupendo, Mark Armstrong. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Mark Armstrong de publicbanking.org. Contáctenos y envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.